Tal como lo anunciábamos, es momento de nuestro espacio de entrevista y tenemos a Roger Celi, quien es politólogo y con quien pues obviamente hablaremos de varios temas concernientes pues a la actualidad política que vive el país. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Fabricio. Un gusto estar en este medio. Un saludo a todos. Muchas gracias por comparecer a Manavisión. El presidente Daniel Noboa optará por la reelección y esto significa, sin lugar a dudas, que le guste o no, deberá ceder la presidencia a la vicepresidenta Verónica Abad, ahora en Israel. ¿Qué caminos le quedan al presidente y también cómo entender, que ya se ha hablado mucho, pero cómo entender esta rota relación entre estas dos personas? Bueno, desde el punto de vista político es evidente que hay una ruptura que comenzó pues incluso en campaña electoral, pero desafortunadamente no se ha transparentado de manera adecuada cuáles son las razones de fondo de esta ruptura, pues hay mucha especulación al respecto. Desde el punto de vista político hay varias lecturas. Es evidente que posiblemente, si es que no logren una salida desde el gobierno nacional para no entregar la presidencia a Verónica Abad, pues posiblemente la posición de ella en el ejercicio de la presidencia sea distinta. Esto ha provocado, desafortunadamente, ya desde un punto de vista más institucional, que se comiencen a evaluar medidas que podrían resultar inconstitucionales, ¿no? En donde, pues, la Constitución de forma muy clara establece que quien sucedería al presidente Noboa temporalmente es Verónica Abad, y ya se está evaluando, por ejemplo, que sea un ministro. Y dentro de ellos se están evaluando también razones, desde mi punto de vista, muy apresuradas al respecto de cuál sería el mecanismo más efectivo, pero no idóneo, para poder apartar del camino a la vicepresidenta. Más allá de lo que se haga en este tiempo, que espero sea en los próximos meses, desafortunadamente quizá va a marcar un precedente negativo para el país, en donde se cambien las reglas del juego, se utilice a la justicia y se interprete de manera extensiva y antojadiza a las normas constitucionales y legales para lograr un fin político, y eso pues podría ser negativo para el país. Por rato se nota una desesperación del presidente y su círculo por retirar del camino a la vicepresidenta Verónica Abad. Ya lo hizo, enviándola de hecho a Israel, pero ¿cómo afectaría en una reelección? ¿Cómo reaccionaría desde el punto de vista político el electorado, en vistas pues obviamente de una reelección del presidente Noboa? Bueno, hay que tomar en cuenta que Ecuador es un país de minutos, como suelen mencionar algunos analistas, donde hoy posiblemente hay una percepción ciudadana positiva alrededor de cierta autoridad, que puede ser el presidente, puede ser los legisladores, puede ser la oposición, y mañana eso con alguna actuación de carácter público o privado, eso suele cambiar. En ese sentido, la percepción de la ciudadanía, pues antes de las elecciones que van a ser en febrero del 2025, podría variar, pero si las elecciones fuesen mañana, pues no se ve un contendor claro para el presidente Noboa, es decir, podría ser reelecto. Y para ser reelecto, pues necesita al menos dos cosas. La primera es asegurar que su presidencia durante este periodo pues cumpla con al menos un 90% de las propuestas de campaña que se hicieron, y también ir de alguna manera sorteando a los obstáculos políticos que tiene frente, que es en este caso la oposición marcada en la Asamblea Nacional, y también dentro de su propio gobierno, en este caso la propia vicepresidenta. Pero insisto, hacer una proyección tajante al respecto de lo que pasará ya en 2025 y si él podría ser reelecto, pues es un poco improbable, porque el país pues es un Ecuador de minutos, todo cambia en cada minuto, ¿no? Por el otro lado están, o hablando de relaciones rotas, está pues también la relación rota con México. ¿Esto respondería de pronto o habría un cambio positivo en esta relación cuando haya cambio de mando en México, conociendo que dos de las tres fuertes o corrientes fuertes en México rechazaron el asalto a la Embajada de México en Quito, y otra pues se mostró totalmente respaldada a lo que hizo el presidente AMLO? Bueno, el cambio en México parece que podría darse, es decir, el cambio en el modelo de gobierno, y ese cambio podría resultar una oportunidad para el país en materia de restablecer relaciones diplomáticas.
Pero más allá de eso, de ninguna manera el país va a poder sortear a la justicia internacional. En este caso, si bien es cierto, en una primera etapa no se han entregado medidas provisorias en contra del Ecuador, pero esto no es la decisión final, en este caso de las instancias de justicia internacionales. Y Ecuador sí podría en los próximos meses tener una sanción. Y eso creo que México, como Estado, está buscando, más que como gobierno. Si bien es cierto, como gobierno podría haber, insisto, una oportunidad de restablecer la conversación y el diálogo que actualmente no existe. Actualmente es rechazado el diálogo incluso por la canciller mexicana, pero pues en su momento eso pasará de las manos de los gobiernos, es decir, el gobierno de Noboa y el próximo gobierno de México ya no estarán en capacidad de formular acciones porque ya está en una instancia judicial independiente. Y en ese sentido, posiblemente el país sea sancionado, pero, insisto, es una oportunidad muy grande que tendrá el país, y sobre todo los ecuatorianos migrantes y aquellos que están cruzando por México para llegar hacia Norteamérica, pues podría ser beneficioso para ellos. ¿Algún efecto en la oportunidad de reelección del presidente Noboa si se diera alguna sanción a Ecuador? ¿Cree que el electorado difiere de lo que ha pasado o asienta de lo que ha pasado, o simplemente esta parte la obvia al momento de elegir? Bueno, el electorado, pues hay que decirlo, yo difiero mucho de las lecturas que se hicieron en los últimos días de ciertos políticos, que el electorado no sabe lo que está haciendo, no está votando con conciencia, con conocimiento y con el sentir ciudadano. Yo difiero de eso y pienso que es un electorado que sí está razonando las propuestas políticas. Muestra de ello es la consulta popular de forma muy clara. Y en ese sentido, pues, el mensaje que dio el presidente Noboa a la hora de incursionar en la Embajada de México fue claro, y es lo que se posicionó en la opinión pública, y creo que es lo que marcó una diferencia, y es que está luchando, entre comillas, que no me atrevo a decir tajantemente que es así, contra la impunidad. Es decir, dio un mensaje al país que los delincuentes condenados, porque en este caso ya no había presunción de inocencia, los delincuentes condenados pues tienen que estar tras las rejas. Y ese fue el mensaje que se llevó a la ciudadanía. Difícilmente yo creo que un mensaje a la hora de que el país sea sancionado sea recibido por el electorado de igual manera, de igual magnitud. Creo que va a ganar el mensaje que dio el presidente, ¿no? Ahora pensemos pues de manera diversa en el electorado, y también hay que pensar en aquellos grupos de la sociedad que sin su confianza pues los gobiernos no suelen desarrollarse de manera adecuada. Entiéndase los sectores empresariales, los sectores sociales, los gremios, las bases, y ellos también a la hora de ver cuál es la posible sanción que se dé en un futuro en el país, desafortunadamente podría darse, pues van a tener pues una lectura quizá electoralmente de apoyo o de rechazo pues a una posible candidatura de Noboa en el futuro. Entonces, creo que hay que ir midiendo las cosas por partes, viendo por sectores, pero en general el electorado creo que está razonando muy bien las preguntas, más allá de la posición ideológica y las propuestas de los políticos, más allá de la posición ideológica que tengan, y pues los resultados van a ser evidentes en 2025. Hablando ya de otros temas, pero que tienen que ver también pues con la situación política actual del país, el presidente Daniel Noboa cumplió en el poder ya 6 meses, varios hitos marcados por él en el informe a la Nación el pasado 24 de mayo, y entre ellos hablaba de 105.000 nuevos empleos, pero el IES registra 8.500 menos, el INEC dice que es mucho menos. ¿Cómo queda el presidente ante el electorado, sobre todo ante empleos, estamos hablando de empleo juvenil o de empleos de jóvenes de hasta 30 años, que concentra pues una gran población que le toca decidir y que de pronto se ha visto lastimada? ¿Cómo queda también el gobierno cuando de pronto se sugiere, ha dado datos inexactos? Y también todo esto pues también tuvo que ver, hablando de datos inexactos, las declaraciones de la canciller con respecto a de que Suiza quiere ser intermediario para restablecer las relaciones con México, algo que ese país ha desmentido. ¿Cómo interpretar todo esto y cómo afectaría también en la imagen gubernamental? Bueno, hay analistas igual que han señalado que el gobierno desafortunadamente es máster en elaborar discursos con datos falsos,
se han hecho ejercicios de fact-checking, posiblemente esto sí se esté dando, pero más allá de datos falsos, yo he visto, no solo en este gobierno, sino en los últimos gobiernos, que se utilizan las cifras de determinada manera para dar un mensaje conveniente para el gobierno, es decir, es una utilización de los datos a conveniencia. Y en ese sentido, pues ya aterrizando un poco al mensaje a la nación, al informe a la nación del 24 de mayo, pues el presidente Daniel Noboa, sin entrar en detalles, dio algunas cifras que podrían interpretarse como positivas pues por distintos sectores, pero que a la hora de la hora, cuando se revisan los datos, por ejemplo, de empleo, pues podrían ser cifras que están más apegadas al subempleo, al empleo no formal y no al empleo adecuado. Y eso ocurre no solo en materia de empleo, sino en otras materias, por ejemplo, en la materia de salud, de seguridad y demás, en donde posiblemente se ven avances cuantitativos, pero en materia cualitativa no está surtiendo efecto en la calidad de vida de la población. En materia de seguridad, lo propio. En materia de seguridad se habla de una disminución de muertes violentas, pero de manera cuantitativa, cuando la cifra sigue siendo a nivel de comparación regional muy alta, ¿no? Entonces, se dice que son 6 meses, pues es evidente que es muy poco tiempo para lograr resultados estructurales o profundos, pero justamente la crítica a esa cifra es importante para ir conduciendo hacia un mejor país. Ahora, al respecto de la pregunta que se hace sobre datos imprecisos, inexactos, la canciller ha mencionado que Suiza no sería la garante de los bienes o de las cosas que están actualmente en la embajada, pero se entiende desde el punto de vista mexicano que esto sería así. Entonces ahí hay desafortunadamente una desconexión en el diálogo que es evidente entre estas dos naciones, y afortunadamente la idea es bien valorada por parte de México y por parte de Ecuador, que haya un intermediario en el diálogo para que haya mayor mesura al respecto de las decisiones que tomen estos dos países. Eso se ve con buenos ojos. Listo. Roger, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Gracias, Fabricio, estamos a las órdenes. Un abrazo. Era la entrevista con Roger Celi, politólogo y